Entonces, como dijo don Juan Carlos, las trompetas en el plan de Dios es el título del mensaje, y haciendo eco del mensaje que escuché la semana anterior, donde me llamó la atención esto del círculo dorado, que era muy importante, más que el qué es la fiesta, cómo congregado, ¿cierto? El por qué de la fiesta. Entonces tratar de ir con esa respuesta primeramente antes de explicar el resto, para que vaya haciendo sentido lo que nosotros estamos hablando, de tener ese concepto en la mente. El por qué Dios diseñó esta fiesta dentro del plan de Dios. El plan de Dios es glorificar al hombre, es transformar al hombre de la misma esencia de Dios. Y eso culmina en su primera etapa, ¿cierto?, durante la fiesta de trompeta. Don Omar decía, y lo explicó en el primer mensaje, o en el mensaje esta mañana, ¿cierto?, que la fiesta de Pentecostés, que comenzó en un día de Pentecostés, va a finalizar en su etapa, ¿cierto?, en un día de trompeta. Esto es así. También hablaba de los 6.000 años, esto que tiene que ver con el plan de Dios, ¿cierto?, de glorificar al hombre, de hacerlo como el resplandor del sol, como estos cuerpos que no envejecen, a lo que nosotros estamos anhelando, para lo que nosotros nos congregamos. Y entonces este plan de los 6.000 años, que está representado en la semana de Dios, en la semana. Aquí hay hacer un paréntesis, ¿cierto? La semana, el resto de al parecer lo he dicho antes, pero es algo que me gusta mucho y por eso lo repito. La semana es el único ciclo de tiempo que no se mide con las constelaciones o con las estrellas. Es algo que nosotros seguimos por fe. Es una evidencia de que Dios existe. Es una evidencia de que nosotros estamos respetando las cosas de acuerdo a cómo Dios las diseñó y cómo han sido transmitidas hasta nosotros a través del pueblo judío. En Romanos 3, quiero ir allá, esto es como parte de la introducción del mensaje, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para hablar de aquello. En Romanos, el capítulo 3, dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchos, en todas maneras. Primero, ciertamente, le es confiada la palabra de Dios. Y sabemos que esta palabra de confiada también, esta palabra traducida como palabra de Dios, también tiene que ver con el tema de las fiestas y los calendarios que han sido confiadas a través de ellos para que nosotros las respetemos hoy en día. Y esto lo traje a colación porque hay un paper de la iglesia, un documento que la iglesia tiene que se llama el resumen del calendario hebreo, donde habla de aquello, y yo lo tengo también en mi computador, lo puedo enviar por PDF, algunos de acá también lo tienen, se han sido enviados, donde habla acerca de estos tiempos, de cómo las coincidencias o los ajustes que se hacen al calendario hebreo, que fueron y que es algo que el pueblo judío ya hacía incluso en los tiempos de Jesucristo. Incluso para que Jesucristo haya hablado, y esto es un resumen de lo que voy a decir, ¿cierto? A lo mejor es interesante si alguien quiere profundizar más en aquello, que conversemos del tema y vayamos a este documento, ¿cierto? Que Jesucristo habló ese mensaje que dio en el último y gran día de la fiesta, que puede haber sido, ¿cierto? O que fue ahí, ¿cierto? En la noche previa al octavo día. Ese es el año 30, el tabernáculo año 30, para que haya muerto un miércoles al otro año, para que haya muerto, ¿cierto?, y haya estado los 3 días y 3 noches en la crucifixión, tuvo que haber aplicado esta regla de los ajustes. Entonces esta regla no es algo que se inventó después o que Jesucristo no validó, porque Jesucristo guardó con este sistema de ajuste que había en el calendario. Y es un sistema que es un poco engorroso de explicar acá en el púlpito. Si alguien quiere saber exactamente, técnicamente, lo podemos ver, ¿cierto?, con este documento, porque es más bien para salvaguardar ciertos asuntos con el día de expiación.
y otras cosas que tienen que ver con el ciclo de estos años bisiestos que tiene el calendario y que son los ciclos de 19 años. Pero eso se le fue confiado, ¿cierto?, al pueblo judío. El pueblo judío hasta el día de hoy nos entrega los calendarios y nos regimos con eso y estamos guardando la fiesta de trompetas en el primer día del mes séptimo. Y aquí estamos, cumpliendo, ¿cierto?, con lo que Dios dice. El mes séptimo, que también es, valga la redundancia, cierto, séptimo, es un mes especial, es el séptimo mes, que podríamos decir es el mes como de tabernáculos o del milenio, el mes de descanso, el mes donde nos proyectamos en la fiesta. Es como una otra gran coincidencia que tiene este plan de Dios. No creo que sean coincidencias, cierto, es un diseño que Él creó, que nos instan a seguir alegrándonos de estar aquí reunidos, de seguir guardando las cosas como Dios dice y una de las cosas que a mí sinceramente más me agradan del plan de Dios es cómo todo encaja, cómo uno puede ir anidando, ¿cierto? Y haciendo este telar con las fiestas santas, como las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento son sombras de lo que había de venir y que Jesucristo cumplió muchas de esas en parte, y como decía Don Omar en el primer mensaje, muchas de las profecías también son duales y se cumplen una vez y se van a cumplir nuevamente, como lo que explicaba el mismo Jesucristo cuando habló de la abominación desoladora que ocurrió y que va a volver a ocurrir en los tiempos del final. Y eso es algo que en lo personal a mí me hace, no sé si aumentar la fe, porque cierto, Jesucristo decía, si tuvieran un poco de fe podrían mover montañas. Todavía no hemos movido ninguna, pero sí en lo personal me agrada aquello porque valida lo que yo creo y me siento bien cada vez que investigo estas cosas y hago este cruce entre las cosas que ocurrieron y que van a ocurrir y creer que este es el camino verdadero que estoy viviendo y que a pesar de mis errores, ¿cierto?, y a pesar de mi ignorancia muchas veces, que hay cosas que no sé y sí todo calza y después de un tiempo de investigación, ¿cierto?, uno llega a los resultados verdaderos porque es así y hay que ver cómo calza todo. Entonces vamos a seguir repasando estas fiestas de trompeta, ¿cierto?, que son las fiestas que Dios diseñó y que en especial son para poder hacer al hombre, finalizar esto que hizo en Génesis, hacer al hombre a imagen y semejanza de Él, completar este proceso. Y esto en parte, ¿cierto?, en parte de la humanidad, en parte de su pueblo escogido, se va a cumplir en el día de trompeta, cuando Él reúna a las personas que van a ser transformadas o resucitadas. Y en Apocalipsis 12, el versículo, si no me equivoco, es el 14, o es 14:12, es 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y en el en el capítulo 2, en el versículo 17, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esas son las dos condiciones que Dios va a pedir para las personas para que ingresen al pueblo de Dios, para que sean transformados en este día de trompeta. Las personas que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, que reconocen a Jesucristo como su Salvador, que, como decía en el primer mensaje, es cierto que han hecho este pacto a través del Espíritu Santo, reconociendo a Jesucristo como quien es el que limpia los pecados. Entonces estas son las personas que van a ser transformadas y que van a permanecer a estas primicias, las personas que guardan los mandamientos y que tienen el testimonio de Jesucristo. Y claramente sabemos, por lo que estudiamos, por las fiestas santas, que luego viene el proceso del milenio, y luego viene, ¿cierto?, el juicio del trono blanco, donde va a haber una segunda resurrección y donde también las personas van a tener la opción de guardar los mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo y reconocer que Jesucristo es quien finalmente cubre sus pecados y poder ser transformados y entrar también a esta familia de Dios, que ese es su plan. Entonces, pero no perdamos el foco, ¿cierto?, de que para entrar a la familia de Dios, el requisito es
guardar los mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo, para poder llegar a hacer eso que Dios anhela de nosotros, para poder alcanzar la gloria de Dios, para poder entrar en su familia real. Vamos a ir a Levítico 23, el versículo 23. Yo sé que es un día largo, ¿cierto? Vamos a tratar de no alargar mucho el mensaje, pero les pido que traten de hacer el esfuerzo, ¿cierto?, de concentrarse, moverse de la silla un poco, si pueden, respirar hondo, para poder escuchar este mensaje y poder ingresar en la mente este por qué, este para qué, para poder entrar a la familia de Dios, para poder adquirir la gloria de Dios. Y esto es, ¿cierto?, el plan de Dios, y en trompetas se cumple para el pueblo de Dios. Esta fiesta de trompetas, ¿cierto?, es la fiesta que está en el medio de la fiesta. Primero hay 3 fiestas, después hay otras 3. ¿Cierto? Don Jaime una vez dijo la fiesta pivote. O el pivote es cuando uno hace, ¿cierto?, el compás, ¿cierto?, el que se afirma y se mueve. Todo gira en torno al día de trompetas. Yo tengo otra teoría, ¿cierto?, que es que las primeras 3 fiestas son más bien, empiezan de lo personal hasta lo más general. Empiezan con la Pascua, que es sumamente personal. Después los panes sin levadura, uno involucra a la familia, ¿cierto?, en la limpieza de la casa. Pentecostés ya involucra a la iglesia completa, ¿cierto?, la entrega al Espíritu Santo. Luego en expiación es el perdón general, el mismo sacrificio, pero ya el perdón es general. Luego la misma limpieza, pero ya no es solo de las casas, sino del mundo entero durante el milenio. Y nuevamente la entrega al Espíritu Santo, pero ya no solo para un grupo de la iglesia, sino para un grupo general, para el grupo de que Dios quiere entregarle, que es el mundo entero. Las personas que quieran aceptar a Jesucristo como su Salvador y estén dispuestas a obedecer los mandamientos de Dios. Esta es la fiesta de trompeta, la que está en medio de todo eso, en la cual gira el plan, podríamos decir. Todas las fiestas tienen su importancia y se transforman en la fiesta más importante cuando uno está en ese día. Después vienen, ¿cierto?, las otras fiestas, pero uno así las tiene que vivir cada una de ellas. En estos momentos, analizarlas, estudiarlas, ver sus significados, de la importancia de esta fiesta. Entonces, en Levítico 23 aparecen las fiestas de Dios, y aquí hay otra mnemotecnia, ¿cierto? Porque si quieren aprender de trompetas, tienen que ir al versículo 23. Entonces, es Levítico 23, versículo 23. Estas son las fiestas no son ni de Moisés ni de los judíos, son las fiestas de Dios. Dice, y habló el Eterno a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, ofrenda encendida al Eterno. Esta es una escritura que ya la habíamos leído el día de hoy, pero que en parte va a ser como el punto para ampliar un poco más a lo que quiero llegar el día de hoy. Primero que nada dice, ¿cierto?, que le hable a los hijos de Israel, dice en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Eso podría ser el cómo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un día de reposo, una santa convocación. Dice una conmemoración al son de trompetas. Una santa convocación. Aquí hay una palabra, ¿cierto?, que aparece que es conmemoración. Y de aquí vamos a abrirnos un poco más. La palabra, ¿cierto?, no traje la otra Biblia, que es la Nueva Versión Internacional, pero me parece que ahí usa la palabra memoria, en memorial, porque la palabra que aparece traducida, ¿cierto?, también se puede usar en esos términos. De hecho, la palabra que aparece en hebreo, la única parte que aparece como conmemoración es en esta traducción, en la Reina Valera del 60 es acá, y en otras pone como que es para que uno recuerde, para que tenga memoria, para hacer memoria.
Entonces, leyendo nuevamente esa parte del versículo, podría decir, para una memoria o para que recuerden al son de trompetas. ¿Recordar qué? ¿Qué es lo que tenemos que recordar en el día de trompetas? Vamos a, primero que nada, a pasarnos, ¿cierto?, a ubicarnos en los pies de las personas que están recibiendo esta instrucción al pueblo de Israel original. Sabemos que hay muchas cosas que se pueden recordar, pero ¿qué es lo que estaban recordando ellos en esos momentos en específico? Podríamos decir, ¿cierto?, que ellos recordaban que les habían entregado los 10 mandamientos. Algunos podrán, ¿cierto?, así saltar el fusible aquí, decir, no, pero esa es la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Porque la fiesta de Pentecostés dijimos que era cuando la tradición hebrea decía que se entregaban los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero otra vez, yo tengo esta teoría de que todas las fiestas tienen que ver unas con otras. Todas las fiestas tienen que ver unas con otras. Y lo vamos a elaborar un poco porque para que todos pensemos lo mismo o para que lleguemos a la misma conclusión. En efecto, la fiesta de Pentecostés representa la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Ese Espíritu es el único capaz de transformar verdaderamente a las personas, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo llega para poder guardar los mandamientos para transformar, como decía el himno, ¿cierto?, o el versículo que leímos, transformar esos corazones de piedra en corazones de carne, ¿cierto? Entrega los 10 mandamientos y la fiesta de Pentecostés representa la llegada de ese Espíritu Santo para poder guardar los mandamientos espiritualmente, para poder ser transformados a ese cuerpo espiritual. Y entonces, ¿cuándo va a terminar ese proceso o cuándo se va a materializar efectivamente? En efecto, la transformación de los santos o resurrección tendrá su punto culmine en un día de trompetas, cuando Jesucristo retorne. Entonces los 10 mandamientos sí tienen que ver con la fiesta de trompetas. Entonces la entrega de los 10 mandamientos tiene que ver con esta fiesta que estamos leyendo. Vamos a ir a Éxodo, a uno de los versículos previos, ¿cierto?, a Éxodo 20, que es donde están nombrados los 10 mandamientos. Éxodo 19. Éxodo 19. Y esto es previo, ¿cierto?, a Éxodo 21, 22 y 23, que tienen que leer, así que sería bueno después que leyeran 19, 20, 21, 22 y 23, que lo complementen a su estudio las damas y los varones también, para que compartan, ¿cierto?, este aprendizaje después de la fiesta, cuando las damas llegan a las habitaciones. ¿Qué les preguntaron? Decimos todo, ¿cierto? ¿O de qué hablaron? ¿Cuáles fueron las preguntas y todo aquello? Éxodo 19, entonces, el versículo 16, para ver en qué tiene que ver, ¿cierto?, la entrega de los mandamientos con la fiesta de trompetas. Dice el 16, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Esto es previo, ¿cierto?, a recibir los 10 mandamientos, y voy a leer nuevamente. Dice, humeaba, ¿cierto? Dice, ese es el 18, el 17 dice, y sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, para que Dios esté con el pueblo. Y la fiesta de trompetas representa eso, cuando Jesucristo retorna a la tierra para estar acá con nosotros. Entonces, ¿ustedes qué creen que pensaron los israelitas cuando en Levítico 23,
les decía, ¿cierto?, por inspiración de Dios, que para conmemoración van a celebrar esta fiesta de recuerdo. Y se acordaban de estas bocinas que habían sonado, ¿cierto? Y después de la fiesta la tenían que celebrar con estas bocinas para recordar que Dios les había entregado estos mandamientos que eran fundamentales para poder alcanzar el plan final de Dios. Dios les dice, esta fiesta de trompeta será un recuerdo, un memorial, una conmemoración. Y entonces en esos momentos también pensaron en el encuentro con Dios. Porque Moisés los sacó para que vivieran ese encuentro con Dios. Y entonces también nosotros en el día de hoy recordamos que de eso se trata la fiesta de trompeta. De nuestro anhelo, de nuestro deseo de querer encontrarnos con Dios. Vivimos, es cierto, en esta iglesia que no, queremos y trabajamos y predicamos el Evangelio y convivimos juntos, pero todo nos une el factor común de que queremos llegar a ese día de trompeta para encontrarnos con Dios y para vivir esto que es nuestro llamado. Ahora, entre paréntesis, ¿sabe usted cómo se llama cuando Dios hace este encuentro con el ser humano? ¿Cómo se llama cuando Dios hace presencia ante el hombre? Dios hace tabernáculo. Esa es otra de las definiciones de tabernáculo. Morar con el hombre. Todas las fiestas tienen que ver una con la otra. Todas las fiestas están relacionadas una con la otra. Y esto debe ser nuestro principal motivación de guardar la fiesta. Encontrar la forma de hacer tabernáculo con Dios, de morar con Dios, que Dios more con nosotros, de caminar con Dios, decía la semana pasada don Jaime, para que Él pueda entregarnos su gloria, para que Él pueda compartir el anhelo de Él. El anhelo de Dios es compartir lo que Él es con el ser humano. El Salmos 8, voy a ir allá un momento. Salmos. En el versículo 3 en adelante dice: cuando veo tus cielos, ¿cierto? Esto que uno puede hacer los días santos, ¿cierto? Un día de descanso que uno tiene, que uno reposa, ¿cierto? Hace una pausa a su vida, como decían en la mañana en la oración. Uno deja de lado sus preocupaciones y se centra en las cosas de Dios. La obra de tus dedos, la luna que nos ayuda a encontrar estas fiestas, las estrellas que formaste tú. Digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Qué es el ser humano para que tú tengas memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites, para que hagas tabernáculo con él, para que quieras compartir su gloria con él. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos y lo pusiste debajo de tus pies. Y el anhelo de Dios, el propósito de Dios es entregarnos a nosotros, y en una primera etapa a nosotros que estamos acá, pero a nosotros como seres humanos, ¿cierto? Su gloria, su presencia completa, transformarnos en parte de ello. Y otra vez, ese debería ser, ¿cierto?, la motivación principal para guardar todas y cada una de estas fiestas. ¿Qué otra forma, cierto, podemos nosotros utilizar un recuerdo, un memorial? Porque la fiesta en Levítico 23 decía para que lo usen de conmemoración, ¿cierto? ¿De qué otra manera uno hace un recuerdo? O también podría ser que uno utilice un recuerdo, un memorial, para algo que va a venir al futuro.
Por ejemplo, cuando uno se cambia el reloj de mano, ¿cierto? Lo usa como algo que lo tiene ahí, que le molesta, ¿cierto? Pero le está recordando que algo tiene que hacer. Es un recuerdo de algo que va a suceder o que uno va a hacer. O algo que le ayude, ¿cierto?, a pensar en el futuro. También, y encontré este ejemplo muy útil, cuando uno pone la alarma en la mañana, ¿cierto? Uno pone la alarma en la mañana para poder levantarse a cierta hora determinada. Yo aquí entre paréntesis conozco a alguien que pone más de una alarma, incluso pone 5 o 6 alarmas distintas a distintas horas para poder levantarse. Porque con una alarma no le es suficiente, entonces tiene que sonar una, apaga la otra y ahí van sonando, ¿cierto? Y van sonando una tras otra las alarmas hasta que él no sé si lo tendrá ya pensado, ¿cierto? Pero ya a las 5, a la sexta, ya toma la decisión y finalmente se levanta. Yo le pregunté por qué no ponía una a la última hora y se ahorraba esa hora de sueño. No, él decía que prefería, ¿cierto?, que sonara esta porque ya está así le gustaba que fuera. Bueno, esta fiesta de trompeta son las alarmas que Dios puso, ¿cierto? Para advertirnos de algo que sucederá. Y, en efecto, ¿cierto?, la fiesta se llama de trompetas, entonces no es una alarma, ¿cierto?, como la que, sino es como este amigo que les comento, que pone más de una alarma, que él pone más de una alarma, pone más de una trompeta para que suene. La fiesta, ¿cierto?, en general se refiere a estas 7 trompetas que van a sonar en el año de retribución, que aparece, ustedes pueden leer esto después en Isaías 34, ¿cierto? El año de retribución. Voy a buscar anoté por acá el versículo exacto de Isaías. El 34, el versículo 8, día del eterno, año de retribuciones, donde se abren estas 7 trompetas y donde aparecen descritos, ¿cierto?, estos mega eventos que van a, podríamos decir que van a sonar, así como esta alarma, que van a estar avisando que Jesucristo va a tomar el control y el poder sobre los gobiernos humanos, como decía la profecía que leyó en la mañana don Omar de Daniel 2:44, cuando esta piedra caiga del cielo y rompa esta estatua, que son los gobiernos humanos que siempre han existido, que está representada por la estatua de Nabucodonosor, y que Dios va a tomar el control, pero esta vez para siempre. Esas son las 7 trompetas que están sonando. Ahora, también hay trompetas que están sonando y que siguen sonando, y son avisos, y como decía en Mateo 24, Lucas 21, ¿cierto?, son principios de dolores y que debemos poner atención que están sonando. Y recuerdo, ¿cierto?, aquí una historia, esto es histórico, ¿cierto?, en las minas de carbón, ¿cierto?, ingresaban, no estoy seguro si eran canarios, pero al parecer sí, es lo que la memoria me recuerda, con canarios, ¿cierto?, dentro de la mina, mientras ellos trabajaban, y cuando el oxígeno se empezaba a acabar, ¿cierto?, como cuando alguien traga un poco de helio, ¿cierto?, con un globo, la voz se empieza a poner más aguda, entonces los pájaros empezaban a cantar, porque les faltaba el oxígeno, pero empezaron a cantar de una forma más aguda. Entonces ese sonido de pájaro era una advertencia para los trabajadores que tenían que escapar de la mina, cuando ya empezaban a cantar de una manera. Y es así como están sonando las trompetas. Y no estoy hablando específicamente de las 7 trompetas del Apocalipsis, sino de las señales que Dios está dando a su pueblo para que ponga atención y se centre en las cosas de Dios. Y tenga como objetivo principal buscar este refugio que somos nosotros, que es la iglesia. Lo bien que nos hacemos los unos a otros. Conversaba con alguien hace un par de semanas que me decía que tener a sus hijos dentro de la iglesia era algo maravilloso, porque a lo mejor no era el cristiano máximo, pero sí lo comparaba con otras personas de fuera de la iglesia y cómo sus valores están por sobre la media. Ya es algo que es beneficioso. El estar congregado aquí, el reunirnos, es algo motivante y alentador para cada uno de nosotros. Y eso lo podemos escuchar, estas trompetas, ¿cierto? Escuchar del terremoto que hubo en México y leer el reporte de don Gabriel García,
y saber que la iglesia, ¿cierto?, fue protegida. Y eso es algo alentador para cada uno de nosotros también. Y es parte del mensaje de la fiesta de trompeta, porque la fiesta de trompetas, ¿cierto?, si uno la mira así fríamente y se va a Apocalipsis 8 y 9 y lee los desastres, puede ser algo que uno diga, esto es lo que viene. Pero si mira al final y se da cuenta que Jesucristo va a ser el vencedor y que nos está invitando a ser parte de esto, es una fiesta maravillosa. Es una fiesta de regocijarse, de estar alegres, de estar felices de pertenecer a este grupo. Y no porque seamos los únicos y exclusivos, sino porque nos ha dado el privilegio de ser primicias dentro de este plan, para poder ayudar al resto. En el mensaje de ofrenda dije, a lo mejor pobres van a haber siempre, injusticias van a haber siempre, ¿cierto? Mientras Jesucristo no llegue, terremoto. Pero nuestra mejor manera, si de verdad pensamos en aquello, en los que están sufriendo huracanes, terremotos, pobreza, injusticia, es prepararnos para estar presentes cuando Jesucristo retorne y poder ayudar a esas personas en forma permanente, no en forma parcial, no con medidas parches. Si de verdad pensamos en esas personas que queremos ayudar, debemos estar ese día de trompeta con la frente en alto y decir, Jesucristo, yo voy a estar con usted para ayudarle a transformar el mundo. Y esa es la mejor manera de ayudar. Y esa es una de las alternativas o de las cosas que nos entrega trompetas. Voy a ir a Isaías 27. Isaías 27, el versículo 12 en adelante, que habla, ¿cierto? Podríamos haber leído en otras partes donde habla también de la venida de Jesucristo, de su segunda venida, pero aquí hay una profecía que habla acerca de aquello también. Isaías 27, el versículo 12. Dice, acontecerá en aquel día que esperamos, que trillará el Eterno desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará gran trompeta, ¿cierto? Esto es más que las trompetas. Esta es la gran trompeta, la trompeta que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto. Y vendrán, adorarán al Eterno en el Monte Santo, en Jerusalén. Aquí, ¿cierto?, podemos ver lo que va a ocurrir proféticamente en el futuro. Como la Biblia, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento también habla de aquello. Y señalado como esta gran trompeta. Ahora, ¿a qué les hace recuerdo a ustedes cuando dice que va a reunir a sus pueblos? O a su pueblo. Y dice que lo va a sacar de la tierra de Egipto y lo va a llevar hacia su tierra, hacia Jerusalén. Éxodo. El éxodo, cuando Jesucristo saca a su pueblo de las tierras de Egipto para llevarlas a su tierra, y ahí está la Pascua, ¿cierto?, y los panes sin levadura, y los lleva para que tomen posesión de su tierra prometida. Esto es lo que está diciendo acá en otras palabras. Jesucristo va a tomar a sus pueblos que han sido esparcidos alrededor del mundo. Sabemos que hoy en día el éxodo representa, ¿cierto?, o Egipto representa, ¿cierto?, el mundo, vivir en esta sociedad, pero Dios nos va a tomar y va a reunir a su gente para sacarlas del estado en donde vivimos, ¿cierto?, de donde hemos sido enviados, o donde hemos esparcidos por la faz de la tierra, para ser reunidos en Egipto. Dios quiere replicar ese éxodo que vivió, pero esta vez en forma espiritual, en forma magistral, al sonido de esta gran trompeta, cuando regrese Jesucristo. Todas las fiestas, si uno las analiza, tienen que ver una con la otra. Todas encajan. Y esto no, por lo menos para mí, ¿cierto?, es algo que me hace mucho sentido, o me hace valorar más este camino que estoy viviendo. Al ver que este no es un libro que escribió hombres,
¿cierto?, que escribió un hombre que tenga errores, sino es un libro que está escrito con perfección, y perfección no de ser humano. Y que encontrar estos... En hebreo hay una palabra que se usa remés, ¿cierto?, que al parecer no tiene traducción en español, porque escuché un estudio bíblico del editor de la revista, ¿cierto?, que hablaba de aquello, que no tenía traducción, y que significa esto, las conexiones de la Biblia, y que de vez en cuando hay que investigarlas, tanto para entenderla, porque hay cosas que no se entienden si uno no entiende estas conexiones, y otras veces también para ayudarnos espiritualmente, para alentarnos en este camino, para regocijarnos más en entender este camino, este plan de Dios, que es que llevar al hombre a la gloria de Dios. Y, como les decía, primeramente, ¿cierto?, Dios tiene esta misión de hacer tabernáculo con el ser humano, y lo ha estado haciendo desde que comenzó en distintas etapas, empezando, ¿cierto?, en Génesis 2, que él dice que estuvo con el hombre, caminó con él, ¿cierto?, en Génesis 2, el versículo 7, voy a ir allá para no parafrasear. Génesis 2, el versículo 7. Aquí hablando dice, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, y fue el hombre un ser viviente, ¿cierto? Y el ser humano vivía ahí en el huerto del Edén, y Dios se le aparecía y conversaba con él, y recibió instrucciones a Adán directamente de Dios, y después a cuales tenía que transmitir y todo aquello. Entonces ahí fue la primera etapa en que Dios empezó a convivir con el hombre. También en Éxodo 40, después de estos 10 mandamientos, aquí habla acerca, en el versículo 34 dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. La presencia de Dios entró en ese tabernáculo y cubrió y llenó la gloria. Entonces aquí también Dios hizo presencia y se manifestó ante el ser humano, esta vez como la nube, ¿cierto? Y podemos, si lo leemos, ¿cierto? 1 Corintios 10:4, que dice, ¿cierto?, que la nube era Cristo. Entonces, siempre ha estado este afán de querer participar o tabernaculizar con el ser humano. En Primera de Reyes, el capítulo 8, aquí ya nos saltamos, ¿cierto?, a la época de los reyes. Ya no la del Éxodo. Aquí ya no habían, ¿cierto? Ya no estaba un tabernáculo móvil que llevaba, sino había un templo construido. Y dice el versículo 11 de Primera de Reyes 8, dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Eterno había llenado la casa del Eterno. Y otra vez la presencia de Dios, ¿cierto?, queriendo estar en estas etapas que está viviendo el ser humano. Primero en el huerto, después con el tabernáculo y ahora con el templo, ¿cierto? Dios llenando la presencia. Y luego
nos saltamos después de este templo físico a otra vez, que en el mensaje anterior les dije que era muy interesante analizar la primera venida de Jesucristo para entender la segunda venida de Jesucristo, y eso lo podemos, ¿cierto? También en este caso aplica porque Jesucristo ya tabernaculizó una vez más, ¿cierto?, como ser humano frente a la humanidad, y vivió y moró y anduvo entre nosotros. Y eso lo podemos leer, ¿cierto? Vamos a leer Primera de Juan, o el Evangelio de Juan, el versículo 1. Primera de Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y después del versículo 14, dice, y aquí el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, moró entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Otra de las etapas, ¿cierto?, de este plan de Dios, de hacer su presencia con el ser humano, de lo que Él quiere es morar entre nosotros, vivir entre nosotros. Luego en algo que leímos, ¿cierto?, o leyeron en primeros mensajes, en Hechos 2, el versículo 1, cumpliendo esta promesa que Jesucristo había enviado antes, había entregado, que es en Hechos 2:1, ¿cierto? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimemente juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron como fuegas de lenguas repartidas, asentados sobre cada uno de ellos. La entrega del Espíritu Santo, ¿cierto?, es otra parte de esta etapa de que Dios quiere ya no habitar entre nosotros, sino también ahora dentro de nosotros. Porque Dios va trabajando así como la semilla de mostaza, de a poco, y mostrándonos su gloria. Entonces primero habitó entre nosotros y después nos introduce, ¿cierto?, ese Espíritu Santo porque Él quiere morar dentro de nosotros, quiere finalmente transformar estos cuerpos, ¿cierto?, sangre y carne, en cuerpos espirituales para poder ser parte de su familia. Y eso aparece en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. El versículo 50 voy a leer. De lo que acabo de decir, ¿cierto? Por esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y seremos transformados. Que es el propósito de esta fiesta de trompetas, es ser transformados a parte de la familia de Dios, completar este proceso que Dios quiere con nosotros, de ser parte de su familia. Aquí se completa la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Completa este proceso de transformación. Y por último, quiero ir a Apocalipsis 21. Hemos nombrado casi todas las fiestas que tienen que ver con trompetas.
excepto una. Apocalipsis 21, el versículo 5. Cielo nuevo y tierra nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él estaba sentado en el trono y dijo, he aquí hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En el último gran día, cuando el proceso de Dios se complete, y como dice acá, ya se haya vivido cada una de las etapas de este plan de Dios, va a ser el tabernáculo final de Dios con el hombre. Cuando Dios Padre descienda, así igual que en trompeta, pero esta vez descienda Dios Padre a habitar con los seres humanos en la tierra. Y se complete todo. Cada una de las fiestas tiene conexión con la otra. Y el propósito de entregar este mensaje era hacerles ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Dios ha diseñado, cómo estas trompetas tienen que ver con el plan de Dios, cómo estas trompetas encajan en el plan de Dios, las fiestas de trompetas, y cómo se ha ido repitiendo y cómo sigue viviendo esto en cada una de las etapas que Dios ha diseñado. Siguiendo acá en Apocalipsis, esta vez en el capítulo 22, que viene, como decía don Germán, ¿cierto?, advertencias para estar preparados para este día de trompetas, para presentarse con diligencia, no que nos encuentre de sorpresa. El versículo 7 del capítulo 22 dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de profecía de este libro. Las palabras que Dios entregó para que las estudiemos y para que estemos preparados para cuando Él retorne. Aquí vuelve a repetir el mismo mensaje, ¿cierto? En el versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Aquí vemos una de las promesas que Dios le entrega al ser humano, ¿cierto? Porque sabemos que ninguna obra nos va a dar la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo de Dios, que no la podemos comprar, pero aquí está hablando del galardón, de nuestra recompensa, que es otra de las promesas de Dios y que puede ser tema de otro mensaje. ¿Cuál es ese galardón? No da lo mismo como uno aplique las obras de Dios, que es lo que como uno esté guardando las cosas de Dios. Uno va a tener recompensa según sus obras. Bienaventurado, dice el versículo 14, los que lavan sus ropas, que significa la verdadera traducción, ¿cierto? Bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos, seamos parte de esos bienaventurados que guardan los mandamientos y que confían en que Jesucristo es el que limpia nuestros pecados. Y antes de concluir, quiero leer el versículo 20 al final de este libro, ¿cierto?, de Apocalipsis, que es el libro final de la Biblia. Dice, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Hablando, ¿cierto?, de
de Jesucristo. Y aquí hace un paréntesis, pone una coma, ¿cierto?, las palabras que él añade por inspiración y que deberían ser nuestra. De hecho, es la primera recomendación de Jesucristo cuando nos enseñó a orar: venga tu reino. De hecho, es una de las partes de la armadura de Dios en Efesios 6:17, cuando dice que hay que ponerse el yelmo de la salvación, que es alcanzar ese día de trompetas. Dice: amén, sí, ven Señor Jesucristo. Así deberíamos estar cada uno de nosotros anhelando que ese día retorne, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.